Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Cuando estabas haciendo el reporte que yo vi, parece que había ocurrido a pocas horas después de ese hecho, ¿no? Del escape de estos migrantes en el aeropuerto. Sí, el aeropuerto. Mira, fíjate, Julio César, yo llegué de Miami a finales de diciembre y cuando llego al aeropuerto de Barajas de Madrid, en la zona de llegadas, vi un panorama que nunca había yo presenciado y era decenas y decenas de migrantes durmiendo en el aeropuerto. Era un vuelo que llegaba muy temprano, del de American Airlines, y había muchísima gente en los pasillos, en las áreas de descanso, en una zona que está aislada de los pasillos principales por donde llega. Me llamó la atención y he estado investigando y efectivamente hay un colapso del aeropuerto de Barajas, pero la sorpresa fue mayúscula cuando esta misma semana fue el sábado, cuando la policía detecta la fuga de este grupo de al menos 17 migrantes. Oficialmente no se desconoce la nacionalidad, aunque hay algunas informaciones que apuntan a que el grupo mayoritario puede ser del norte de África, del Magreb. Pero sí, como lo has dicho, el aeropuerto está completamente colapsado, tiene una capacidad para gestionar unas 50 solicitudes de asilo por día. Y Julio César, noticia de ultimísima hora, me pasan desde el gobierno de España, en estos momentos hay 47 venezolanos, niños y bebés incluidos, que están esperando a que los atiendan en el aeropuerto de Barajas. 47, solo venezolanos. Y habíamos dicho que el aeropuerto tiene una capacidad de atención de solo 50. Las zonas donde los esperan ellos, los baños, las literas, al parecer están en muy mal estado, en un estado bastante deplorable, y sí es un síntoma que evidencia una vez más que la avalancha, como has dicho, de solicitantes de asilo, principalmente de Venezuela, es el país número uno que pide asilo en España, pero se suma a esta avalancha de Venezuela y Colombia también esa avalancha de países africanos que está llegando de forma muy, muy intensa, sobre todo en las últimas semanas a España. David, me imagino que cuando ellos llegan allí, llegan con un documento. No sé qué documento les permiten montar en la aeronave que los lleva hasta allá. Pero cuando ellos llegan al aeropuerto, ellos pasan por un lado donde tienen que entregar ese documento. Digo Sí. ya los efectos de ser identificados, porque los que se escaparon, si van a buscar trabajo, si van a buscar una legalidad, ya prácticamente la han perdido, ¿no? Claro, efectivamente. Ya están fichados, Julio César, porque antes de que ellos lleguen a esa zona, es la zona de los solicitantes de asilo, tienen que pasar por el control de pasaportes. Es decir, cuando tú llegas a cualquier aeropuerto, el control migratorio, y ante la policía ellos dicen, bueno, yo vengo a este país a pedir asilo. Entonces son enviados por el policía a esa zona de la que estamos hablando. Entonces sí, efectivamente están identificados. De hecho, la policía informaba hace pocas horas, hace algunas horas, que había ya capturado a 3 de los 17 fugados. Entiendo que estarán intentando dar con el resto de los 14, pero sí, ya están en situación no solo de irregularidad, sino también han cometido un franco delito al entrar, incluso con violencia, rompiendo cristales y techos en el aeropuerto de Barajas, sorprende por una parte esa forma de llegar, y por otra también la falta de vigilancia en el aeropuerto, es decir, la burla que han hecho este grupo de migrantes de los controles policiales y migratorios del aeropuerto. Es una noticia bastante sorprendente, inédita. Así es. Leí también, o escuché en tu reporte también, que aparentemente en el aeropuerto tienen problemas porque no tienen suficiente personal para, como tú lo mencionabas al principio, un sitio que tiene apenas capacidad para 50 y de repente hay tanta gente que están durmiendo en los pasillos. Eso está planteado de que España pueda resolver, porque me imagino que así como España, otros países europeos tienen la misma situación, un flujo de muchos migrantes desde África. Pero me llama la atención también, y esto quisiera agregarlo a lo que te acabo de preguntar, es que ¿cuál es la situación de, por ejemplo, de los venezolanos? Porque tengo entendido que hay venezolanos, colombianos también, que están llegando en grandes cantidades a España. De países tan lejanos, llegar a España, hay un procedimiento que les permita a ellos, a las autoridades, por ejemplo, saber quiénes están llegando y bajo qué condiciones. Sí, Julio César. Y las últimas informaciones que tengo
es que buena parte de estos venezolanos que están pidiendo asilo en el aeropuerto, cosa que no es habitual, porque el venezolano dice en el aeropuerto que viene de turista y luego pide asilo una vez dentro, en territorio nacional. Llegar a un aeropuerto y pedir asilo en el puesto fronterizo es mucho más riesgoso, porque dependes del criterio de ese funcionario policial, de ese funcionario de Ujú. migraciones, que puede expulsar en caliente de inmediato. No tienes derecho a ningún recurso judicial. En cambio, si ya entras en territorio nacional, diciendo que es lo que hace la gran mayoría de venezolanos. Voy de turista, voy a visitar a un amigo, voy a visitar a mi familia, a mi mamá, a mi hermano. Entran y luego tienen todo ese proceso judicial y pueden pelear mucho más fácil un asilo, un arraigo, una residencia humanitaria. Los que están llegando ahora, Julio César, y es lo que te iba a comentar, a España en las últimas semanas, en los últimos días, en las últimas horas, proceden de Islandia y de Alemania, dos países que están expulsando a los venezolanos de forma intensa. En las últimas semanas ha habido un vuelo de repatriación, hace pocas semanas desde Islandia directo a Venezuela, había uno programado para este 25 de enero, al parecer lo han reprogramado para febrero y Alemania está expulsando día a día a venezolanos de su territorio. Están sufriendo estos países también una llegada masiva de venezolanos que quieren y piden el estatus de refugiado. El estatus de refugiado implica en muchos países europeos un beneficio de vivienda y manutención. Y esto es lo que busca este grupo de venezolanos en España, pero resulta que los venezolanos en España no son tratados como refugiados. Se les da una residencia por razones humanitarias que te da derecho inmediato al trabajo, pero no a esa manutención del Estado que piden algunos solicitantes de asilo o que buscan algunos solicitantes de asilo, que implica vivienda, transporte y comida durante los primeros meses. Ese es el motivo por el cual tantos venezolanos rechazados en otros países europeos están llegando en masa a España. Aquí probablemente sí van a recibir la residencia por razones humanitarias, pero no ese tratamiento de refugiado sustentado por el Estado. Me llama la atención que mencionaste Islandia. O sea, Sí. ¿cómo es esto? ¿Cómo opera esto, lo de Islandia? Porque Islandia está muy al norte y, o sea, si son venezolanos, cómo fueron a parar allí o por qué los mandan allá? Bueno, hay 1.500, al menos unos 1.500 venezolanos viviendo en Islandia. Todos han llegado en el último año, en los últimos meses. ¿Por qué vía? Bueno, vía aérea y muchos de No, pero ellos, por España, buscando la ruta de España, o llegan sí, directo a claro, Islandia. hacen escala, no, hacen escala, la mayoría hacen escala en Madrid, llegan a Reykjavik, a la capital de Islandia, y allí solicitan el asilo. Los primeros que llegaron, las primeras oleadas, sí recibieron esos beneficios, ese estatus de refugiado. Tienes una manutención importante, tienes vivienda, tienes derecho a trabajar muy pronto, pero ha visto el gobierno de Islandia que la avalancha es muy fuerte de venezolanos. Además están recibiendo ucranianos, palestinos, refugiados del norte de África, y están actuando fuertemente en contra de los venezolanos, específicamente a quienes les dan dos vías. Deportación, les pagan 2.900 euros con tal de que salgan voluntariamente y regresen a Venezuela, o una vía voluntaria, les devuelven el pasaporte si se regresan de forma voluntaria y no en un vuelo de deportación. ¿Qué te parece? Hay un número no sé si citarte la cantidad de refugiados que están llegando a España cada año, pero particularmente de venezolanos. Sí, Ah, la cantidad de venezolanos que está llegando a España aproximadamente, Julio César, es de unos 7.000 al mes. 7.000 al Solicitando mes. 7.000 al mes solo quienes solicitan asilo político. Es decir, no estamos contando allí a las personas de doble nacionalidad, a las personas que tienen otro tipo de visado distinto. Hay muchos estudiantes, hay muchos reagrupados, es decir, padres, hijos de venezolanos que ya viven aquí. Esos no cuentan en esta estadística, solo solicitando asilo político, 7.000 al mes. Estas son las últimas cifras. En el año pasado fueron más de 60.000, Julio César, Eh, los venezolanos que solicitaron asilo en España en todo 2023, y se convirtió, sin duda alguna, en la primera nacionalidad extranjera que solicita asilo político en España. El 99%, casi el 100% de los venezolanos recibieron esa residencia por razones humanitarias.
¿Qué te parece? Y algo que era impensable, ¿no? Hace pocos años. O sea, ya esto es y una distancia, como te decía, una distancia tan larga, porque no es fácil llegar a España desde Venezuela, definitivamente. Pero además de eso, lo costoso que es un pasaje para ir para allá y todo eso, ¿no? O sea, pero la gente se las ingenia para salir y bueno, eso muestra pues la grave crisis que está atravesando Venezuela y que por lo visto no tiene luz al final del túnel, ¿no? Así es, Julio César. Acabo de leer las estadísticas de Argentina. Decían que en Argentina ya somos la cuarta nacionalidad extranjera en ese país, 160.000, y me sorprendía porque aquí en España estaremos ya llegando o nos estaremos acercando a los 600.000. Es decir, es una cifra eh, muy importante. Desconozco cuál es la cifra de venezolanos en Estados Unidos. Entiendo que hay más dificultades estadísticas para recolectar esa data, pero aquí en España sin duda ya somos una de las grandes nacionalidades con peso en este país, después de marroquíes y rumanos y empatado con los colombianos. No, y Es se decir, ya entiende que la gente busca España por el idioma, obviamente. Llegan a un país donde hablan su lengua y pueden desenvolverse mejor y a lo mejor tienen más amigos, familia, qué sé yo, que les hace ir para allá en grandes números, ¿no? claro, es una fácil adaptación además, por el idioma, por la forma, por la cultura. Es decir, tenemos muchas similitudes culturales que permiten la adaptación rápida y además, y esto es lo que ha cambiado sobre todo en los últimos 4 años, tenemos una residencia casi expedita y masiva que no encontramos en ningún otro país del mundo. Y es esa residencia por razones humanitarias que adquieres simplemente si no tienes antecedentes penales y cumples con unos requisitos muy básicos. Esa es la vía que han encontrado los venezolanos para regularizarse masivamente en este país y te da derecho prácticamente de inmediato, una vez obtienes esa residencia, a trabajar desde el día uno. Eso es lo que ha cambiado el panorama migratorio en este país, lo que ha permitido que tantos venezolanos vengan y siguen llegando cada día, lo estamos viendo. Así es como tú dices, 7.000 por mes, ¿qué te parece? David, como siempre, un placer hablar contigo, que tengas un feliz año y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Julio César, un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Esta es una producción de actualidadradio.com.